come and get it. Hola amigos de YouTube, yo soy Sebastián P Tutoriales y hoy les traigo un nuevo video. Bueno, en esta ocasión les vengo a enseñar a cómo conseguir Riot Points y páginas de runas para este juego llamado League of Legends de una manera totalmente fácil, gratis y sobre todo legal. No va a estar en contra de las normas de este juego, lo cual es muy importante para que no nos traigan ningún tipo de bloqueo ni baneo en nuestras cuentas. Y bueno, antes de comenzar con el tutorial les quiero informar que si necesitan algún otro tipo de método para conseguir Riot Points o para conseguir puntos de influencia, nivel y entre otras cosas para este juego, simplemente en este momento les estaré dejando una tarjeta a esta esquina superior derecha, en la cual encontrarán esta lista de reproducción con los diferentes métodos que tengo en este canal para conseguir lo que les mencioné anteriormente. Simplemente le pueden dar un clic. Se les abrirá la lista de reproducción y pueden ver los diferentes métodos una vez hayan terminado de ver este video. No se les cerrará este video, así que no se preocupen, simplemente le dan un clic y ya saben, pueden ver los otros métodos después de terminar de ver este video. Bueno, una vez dicho esto, comencemos con el tutorial. Primero que todo, no vamos a necesitar de ningún otro tipo de programa, simplemente vamos a necesitar de nuestro League of Legends. Y pues ya eso sería todo, y de una página a la cual yo les estaré dejando el link de esta página en la descripción del video, que sería la siguiente. Nos aparecerá algo así y pues nos enviará directamente a que nos registremos. De esta manera lo que vamos a hacer es ingresar nuestros datos. Podemos ingresar también con Facebook si así lo queremos, entonces simplemente le daríamos a entrar, aceptaríamos lo que nos pida en la ventana emergente que nos salga probablemente, o si no, la otra alternativa sería por este medio, ingresando primero nuestro correo, luego un nombre de usuario, contraseña, repetimos la contraseña. La parte de nacionalidad simplemente buscaríamos acá nuestro país, lo elegiríamos. Una vez lo hayamos encontrado, llenaríamos esta captcha, que a ustedes les puede salir algo totalmente diferente, obviamente. La llenamos. Acá si queremos que nos envíe novedades sobre la web a nuestro correo, si queremos le dejamos marcado, si no lo desmarcamos. Términos y condiciones, leemos los términos y condiciones, si estamos de acuerdo con ellos le vamos a dar acá, activamos esto, y una vez hayamos hecho todo esto, hayamos llenado todo esto, le damos a registrarme. Una vez hayamos hecho eso, lo más probable es que nos envíe un correo de verificación a nuestro email o a nuestra cuenta de correo, mejor dicho. Entonces simplemente iríamos hasta allá, buscaríamos un correo que venga de esta página. Si no está en bandeja de entrada, lo podemos buscar en correo no deseado y pues ahí nos dirá que le demos un clic en tal lado, que copiemos tal link y pues ahí ya se confirmará nuestro correo. Y es posible que nos ingrese de una vez a esta página. Si no es así, simplemente le damos a entrar. Le voy a dar a entrar ya porque ya tengo una cuenta acá. Pues ingresamos normalmente, o ya sea con nuestro Facebook también. Y pues nos aparecerá la siguiente página, nos aparecerá de esta manera. Y bueno, yo voy a comenzar por orden, pero solamente les voy a mostrar lo que realmente importa para conseguir los Riot Points y las páginas de runas, ya que en eso consiste el video. Hay otras opciones, pero ustedes las pueden ver más aparte, porque si muestro realmente todo lo que tiene esta página sería demasiado largo el video. Así que acá nos aparecerá inicialmente esto, y acá lo que podemos hacer es elegir un juego. Esta será la página inicial. Y pues ahí nos aparecerán diferentes torneos. Estos torneos consisten en 1 versus 1. Así que les voy a mostrar un ejemplo con este que dice Latinoamérica Norte. Como se pueden dar cuenta, habrá para diferentes servidores: Latinoamérica Sur, Europa Oeste y Europa Oeste también. Entonces miren eso antes de inscribirse en cualquier torneo. Y pues de qué se trata en este caso, son 1 versus 1, así que voy a entrar a 1. Con estos torneos ganaremos Funcoins, que es la moneda de esta página, que más adelante les voy a mostrar cómo podemos intercambiar esto por Riot Points o por otro tipo de premios, como páginas de runas. Y bueno, acá nos podríamos inscribir dándole a participar, nos bajaría 250 Funcoins. Si llegamos a quedar en el primer lugar nos daría 50.000 con solo haber invertido 250.
en el segundo 20.000, en el tercero y cuarto 10.000. Y pues si no estoy mal, el resto de puestos no les daría premios. Entonces vamos a ver muy bien de qué se trataría el torneo. Y en este momento lo voy a pasar como muy rápido, pero básicamente sería un torneo 1 versus 1 en el Abismo de los Lamentos, es decir, el mapa de Aram. Y el primero que tumbe lo que sería todo el nexo del enemigo. Y pues leerán esto muy bien, ya que los torneos pueden variar. También las reglas de cómo se ganan y entre otros. Así que yo les recomiendo leer esto muy bien. Podemos ver los inscritos, el formato de juego, el límite de inscripción, hasta cuándo. Y diferentes cosas, así que yo les recomiendo leer esto muy bien. Funcionará normalmente como un torneo. Y bueno, yo voy a pasar esto muy rápidamente. Ahora voy a ir a la casilla de juegos. Les mostraría más detenidamente, pero realmente hay muchas cosas que tenemos que ver de esta página para poder conseguir estos Riot Points y estas páginas de runas. Bueno, le voy a dar al de League of Legends, pero ustedes, si tienen alguna duda, me la pueden dejar en los comentarios. Si les queda alguna duda o alguna duda adicional de algo que no haya mencionado, yo les estaré respondiendo, ya sea por los comentarios o por mis redes sociales, así que ya saben, pueden escribir. Pues esto sería básicamente lo mismo, solo que no aparecería como tal el lobby, que estaría en los torneos. Esta sería otra opción, que sería darle en jugar ahora, estando en la casilla de juegos, y ahí podremos jugar por aparte sin necesidad de que sea un torneo, sino simplemente 1 versus 1, y si ganamos a una sola persona pues ya ganaríamos los coins, el acumulado. Entonces les voy a mostrar un ejemplo. Bueno, primero acá elegiríamos por cuánto queremos jugar. Creo que si jugamos gratis no nos dan nada, así que por ejemplo digamos que apostamos 25. Ahora elegimos el juego, ahí se puede con diferentes juegos, pero yo les voy a mostrar el ejemplo de League of Legends. Acá a lo que queremos entrar puede ser 1 versus 1, 2 versus 2 o 5 versus 5. Vemos que ponemos 1 versus 1, ponemos nuestro servidor también. Tipo de partida a ciegas, creo que va a ser a ciegas para cualquiera de estos. Y pues nos mostrará ciertas reglas por cada uno, por cada modalidad de juego. Como se pueden dar cuenta, en estas serán tipo ranked. No vamos a jugar ranked, sino que simplemente necesitamos esos 16 campeones porque va a ser con bloqueos. Entonces es por eso que nos pide eso, pero en el de 1 versus 1 es sin bloqueos, así que nos deja jugar así. Yo me uniría, pero la verdad me demoraría mucho, entonces le voy a dar a buscar partida para mostrarles cómo les aparecería. Les aparecería el tiempo estimado, en este caso a mí 9 minutos. Una vez hayan encontrado la partida les empezará a sonar esta página, entonces les recomiendo que tengan el volumen alto en su Google Chrome y en su computador para que esto les avise cuando encuentre un oponente o un equipo, en el caso de que sea 5 versus 5 o 2 versus 2, y pues simplemente aceptarían y ahí les daría un código. Ahí les daría las instrucciones de cómo unirse, pero yo les voy a decir también cómo es. Sin embargo, si no me entienden, pueden mirar ahí. Sería copiar ese código que nos dice ahí, que sería código de torneo. Como se pueden dar cuenta, a mí me aparecerá esto. Le podría dar esto y listo, pero simplemente daría una victoria y perdería mis coins. Así que ustedes lo que harían es darle ahí. En este caso yo no lo voy a hacer, pero ustedes lo harían y les mostraría las reglas del torneo, cómo se gana, cómo se pierde, cómo se descalifican. Entonces yo les recomiendo leer eso muy bien, pero no demorarse bastante, sino entrar primero al torneo y pues primero hacer una prueba gratis. También podría recomendarles para que sepan cómo va esto y luego sí empiecen a apostar estas monedas que nos van a servir para conseguir Riot Points y páginas de runas. Entonces le daríamos a esto y listo. Ahí nos mostraría un código, el cual simplemente nos dirigiríamos a nuestro League of Legends de esta manera y nos iríamos a partida personalizada y a código de torneo y pegaríamos simplemente acá el código y pues le daríamos unirse a partida. Yo no haré esto porque daría una victoria gratis, entonces no, mejor no hacerlo y puede que nos penalicen si hacemos esto muchas veces. Entonces puede que no podamos jugar por un tiempo en la página, es por eso que no lo hago.
pero simplemente nos uniríamos y ahí deberíamos esperar, creo que son 5 minutos a que llegue el oponente, y si no llega simplemente nos darían la victoria en la página o algo así. Bueno, les recomiendo leer muy bien esas reglas, y sin embargo ya saben, me pueden dejar en los comentarios si no entienden alguna cosa. Pues este sería un modo. Como se pueden dar cuenta, acá me darán una penalización por no aceptar la partida. Entonces es cuestión de manejar bien nuestro tiempo. Me han dado una penalización de 4 minutos, pero era para mostrarles solamente, entonces debo esperar 4 minutos para poder hacer otra partida. Y bueno, eso sería así, bueno, así con los diferentes juegos. Igual ahí nos dará las instrucciones de cómo ingresar a cada uno. Ahora les voy a mostrar esto que sería ligas. Esto es solamente para los que son VIP. Bueno, yo les recomiendo sinceramente comprar el VIP en el caso de que tengamos bastante tiempo para dedicarle a esta página. Un buen tiempo para jugar League of Legends y dedicarle tiempo a esta página, ya que vale la pena si tenemos VIP. Por ejemplo, acá nos aparecerá líderes en VIP, ya que hay muy pocas personas VIP, casi siempre ganan, los únicos que hay. Al haber menos personas VIP es más fácil quedar de primero, como se pueden dar cuenta, y ganarán lo que serían Riot Points o monedas de la página muy fácilmente. Entonces me parece que es una buena inversión si tenemos tiempo para dedicarle a esta página. Más adelante les mostraré dónde podemos comprar esta membresía, este VIP. Y bueno, esto no lo mostraré mucho, simplemente se dan como premios así. Como se pueden dar cuenta, acá no hay un tercer ganador porque no hay demasiados VIP, considero yo. Entonces sí les recomiendo, si tienen bastante tiempo para estar en la página. Bueno, ahora les voy a mostrar la casilla de ranking. Les voy a mostrar igualmente solo la de League of Legends. Esto sería básicamente lo mismo que en ligas, solo que acá ya contaría a todos, es decir, a los que son VIP y a los que no. Como se pueden dar cuenta, es mucho más difícil, ya que hay un total de jugadores de 1300, porque cuenta a los que no son VIP. En cambio los VIP sí hay muchos, muy pocos, entonces es más fácil. Pero pues así será esto. Estos puntos los acumularemos ganando partidas, ganando torneos y así. Yo en un 1 versus 1 en lo que les mostré ahorita me gané 10 puntos por ganar una partida. Y pues la partida no tardó mucho, fueron como 20 minutos menos. Era un 1 versus 1, entonces realmente se gana muy fácil estos puntos y cierra cada mes, si no estoy mal. Como se pueden dar cuenta, tienen pocas partidas y ya llevan bastantes puntos. Pero sí es cierto que deben tener más que todo ganadas. Como se pueden dar cuenta, juegan 78, de las cuales ganan 71 para un ejemplo. Entonces deben tener un buen porcentaje de ganadas para que acumulemos puntos, porque si no estoy mal nos quitarán puntos por las partidas que perdamos también. Y pues bueno, ahora les voy a mostrar, bueno, la casilla de social no les mostraré, pero básicamente es blog, foros y algunas preguntas frecuentes. Lo pueden mirar, si tienen alguna pregunta también ahí pueden ver, si no ya saben me preguntan. En premios ahora sí les voy a mostrar la casilla de premios, que está lo que nos interesa verdaderamente. Y bueno, nos dirá que da un 10% de descuento a los que somos VIP o a los que sean VIP. En este momento yo todavía no soy VIP, pero nos daría un 10% de descuento a cualquier premio que queramos reclamar. Entonces, por ejemplo, bueno, les voy a mostrar rápidamente. Y para Counter Strike, Smite, League of Legends, Battle.net, tarjetas de regalo. Y pues esto como cosas físicas, controles, teclados, sillas gamer, entre otras cosas. Pero me voy a centrar en esta parte, que es la que nos interesa, League of Legends. Y pues acá elegiremos también nuestro servidor, ya sea Europa o Latinoamérica Norte y Latinoamérica Sur. Pues estarán todos estos premios. Como se pueden dar cuenta, hay muchos más baratos para que podamos reclamar
si aún no hemos reunido tantos o si preferimos ahorrar, y obviamente supongo que sale más barato. Haciendo cuentas veremos que sale más económico reclamar los que son una mayor cantidad de Riot Points. Entonces ahí estará, en este caso para Latinoamérica Norte y Latinoamérica Sur, les recomiendo mirar esto muy bien antes de darle a cualquier premio. Y pues digamos estará este de $4, y pues acá estarán las páginas de runas que también son bastante baratas, solo con 45.000 puntos. Y acá 40.000 puntos para $4 en Riot Points. Y pues así progresivamente hasta llegar a los premios más grandes, que es como este de $64 en Riot Points. Y como se pueden dar cuenta, les harán un buen descuento a los que son VIP. Y bueno, les voy a mostrar un ejemplo de si fuéramos a reclamar uno. Y bueno, acá nos aparecerá nuestro nombre de invocador. Si ya han jugado, es posible que les aparezca acá su nombre de invocador automáticamente y que no lo puedan cambiar. A mí ya me aparece porque ya he jugado una partida. Pero si no les aparece, lo ingresan, nuestro nombre, apellidos, nuestra identificación, acá nuestro teléfono y acá las observaciones que queramos hacer. Y pues acá esta pequeña opción que es para si queremos reclamarlo solamente con Funcoins o con Funcoins y dinero. Entonces le daríamos a canjear premio y ahí nos mostraría ciertas instrucciones, por ejemplo que debemos revisar nuestro correo, o si lo vamos a hacer con dinero también nos pedirá las opciones de pago, pero si lo vamos a hacer solamente con monedas, que también lo podemos hacer, que es una buenísima opción, pues simplemente le daríamos y canjear y nos aparecerían las instrucciones, que sería por lo general enviarnos esas instrucciones al correo. Simplemente revisaríamos lo que nos dice, ya sea que nos lo van a enviar mediante un código o por una cuenta oficial de esta página, depende de cada servidor también, yo supongo. Lo mismo las páginas de runas, debe tener cada uno su procedimiento diferente para reclamar esto. Y pues la tienda no les voy a mostrar, bueno, les voy a mostrar más bien rápidamente. Será para comprar desde acá si queremos. Ahora la opción de comprar cuentas, si no estoy mal, para League of Legends o coaching, que es decir entrenamiento, si queremos subir de liga, también por medio de esta página. Voy a mostrarles rápidamente. Como se pueden dar cuenta, si quieren ustedes pueden revisar esto más detenidamente, yo no lo voy a hacer para no hacer el video tan largo. Y pues les voy a mostrar ahora la opción de Hazte VIP, que básicamente nos daría estos beneficios, como se pueden dar cuenta. Si somos usuario gratuito nos dará 2000 monedas al mes, pero si somos VIP nos dará 8000, bueno, y todas estas prioridades. Prioridad alta en matchmaking, en ranking, ligas VIP lo tendremos activado, acá no, cartas VIP aquí no, descuento en compras, eventos exclusivos y pues diferentes cosas. No se pueden dar cuenta y pues la verdad se me hace económico, 5 euros. Si es que le dedicamos un buen tiempo, es una buena inversión, podemos llegar a recuperar esto muy rápidamente por esta página si le dedicamos el tiempo suficiente. Y pues acá sería la opción de comprar Funcoins, si es que queremos meternos en algún torneo o en algún evento que cuesta muchas Funcoins y en el momento no las tenemos. Simplemente acá podemos comprar algunas si lo deseamos. Y pues eso sería básicamente todo. Acá ya estará lo que serían novedades, equipos, que también ustedes lo pueden ver, mis partidas para ver el historial, zona social si queremos agregar amigos, mis mensajes y entre otras cosas. Si queremos podemos vincular la cuenta de juego desde acá también. Entonces ahí le daríamos a vincular. A mí se me habrá vinculado automáticamente por jugar. Y pues cada uno tendrá un diferente proceso.
Entonces vamos a ver, en el caso de que le demos acá, simplemente elegiríamos nuestro servidor. Les voy a mostrar un ejemplo con el de Latinoamérica Sur. Le daríamos a validar y pues ya se vinculará la cuenta automáticamente, como se pueden dar cuenta, y la podemos desvincular en el momento que queramos. Y pues para verificarla simplemente podríamos jugar ahí y ya quedaría verificada. En el caso de que no juguemos no se verificará y la podemos desvincular si ya está verificada. Si no podemos desvincularla. Si ya está verificada, que se verificaría básicamente jugando nada más. Y pues cada uno de estos juegos tendrá un diferente método. Y pues lo último que les voy a mostrar es la sección de referidos. Esto les recomiendo mirarlo muy bien. Por ejemplo, si alguien se registra con nuestra URL de referidos y se hace VIP, les darán coins adicionales, lo cual es muy bueno. Y a la vez, si nosotros referimos muchos usuarios que se hagan VIP, nos darán cierto beneficio. Entonces les recomiendo leer todo esto muy rápidamente. Si tienen alguna duda también me lo dejan en los comentarios. Y bueno, esto vendría siendo todo. Y bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, les fue útil el video, denle a like y compártalo con todos sus amigos. Y si tienen dudas o inquietudes, déjenmelas por medio de un comentario. También les recomiendo que se pasen por mi canal y si les gusta algún video o mi canal en general, pueden suscribirse. Además de eso, yo les recomiendo activar la campanita que está justo a la derecha del botón de suscribirse, para que así no se pierdan de ningún video que yo suba próximamente a este canal. Nos vemos en un próximo video.